Esta es la historia de Andrés Salazar. Pasé gran parte de mi infancia en una casa de 4 pisos, ubicado en un barrio de San Miguel en Lima, Perú. Desde afuera parecía un hogar común, pero dentro siempre se respiraba algo distinto, como si no nos perteneciera del todo. Con los años fui testigo de ruidos, sombras y presencias que nadie más quería reconocer. Lo peor fue la aparición constante de una mujer sin rostro que parecía observarme desde cualquier rincón. Hoy, después de tanto tiempo, sigo convencido de que esa casa nunca estuvo realmente vacía. Viví mi infancia en una casa que desde afuera parecía común y corriente. Nadie que la viera desde la calle habría sospechado algo extraño. 4 pisos pintados de blanco, las paredes algo desconchadas por la humedad, ventanas protegidas con rejas oxidadas y un pequeño patio al fondo donde mi madre cultivaba geranios, helechos y algunas macetas de albahaca. Era una construcción más de aquel vecindario, sin lujos, sin adornos. Una casa que a simple vista pasaba desapercibida, pero para mí jamás fue un hogar normal. Desde el primer día que crucé esa puerta, supe que había algo ahí dentro que no nos pertenecía. Una presencia silenciosa, intangible, que parecía respirar en los rincones oscuros y acompañar cada paso sin mostrarse nunca del todo. No era una idea infantil ni un capricho de la imaginación. Era una certeza, como el frío que se siente en la piel cuando cambia el clima. Algo nos observaba. Yo tenía apenas 7 u 8 años cuando ocurrió el primer suceso que aún guardo con la claridad dolorosa como si hubiera pasado ayer. Era una tarde fría, pesada, de esas en el que el sol desaparece demasiado temprano y deja la ciudad sumida en un gris apagado que parece nunca terminar. Regresaba de la escuela con la bufanda torcida y la mochila golpeando mi espalda a cada paso. Caminaba arrastrando los pies, cansado y deseando entrar a casa para encender la televisión y olvidar la rutina del colegio. Al llegar a la puerta me di cuenta de que no tenía llave. Revisé los bolsillos, las cremalleras de la mochila, incluso la cartuchera, pero no estaba. Mi madre aún no había vuelto del trabajo y el silencio de la calle me hizo sentir aún más solo. Suspiré con fastidio y me senté en unas baldosas gastadas que siempre me parecieron más frías que el resto. El aire olía a cemento húmedo, a hojas secas acumuladas en la vereda. El viento soplaba apenas, pero lo suficiente para hacer chillar una de las rejas del tercer piso. Fue entonces cuando levanté la vista, algo me impulsó a mirar hacia arriba, hacia el 4º piso, donde quedaba una de las habitaciones menos usadas de la casa. Y allí la vi, una mujer, de pie, perfectamente quieta, mirándome desde la ventana. Su silueta era inconfundible, cabello largo, cayéndole recto a los lados, el cuerpo rígido, erguido, los brazos pegados al torso como si estuvieran cosidos a él. No se movía, no respiraba, no apartaba la mirada. La claridad de la tarde, aunque débil, bastaba para dibujarla con nitidez detrás del vidrio polvoriento. Lo que me heló la sangre fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. No tenía facciones humanas. Donde debían estar los ojos, la boca, la nariz, solo había una oscuridad densa, espesa, imposible de confundir con un simple reflejo. Era como si una sombra hubiera devorado esa parte de su ser, dejando un vacío negro que absorbía la luz a su alrededor. Un vacío que me observaba aunque careciera de ojos. Me quedé paralizado, con las manos apretando las correas de la mochila, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que lo escucharían los vecinos. No podía apartar la mirada y la figura tampoco. Éramos dos presencias unidas por el terror en medio de aquella tarde gris. Sentí que el tiempo se estiraba, que el frío se volvía insoportable, que el aire mismo se espesaba a mi alrededor, y en ese instante supe que esa casa no era un refugio, era una trampa. De pronto pensé que era mi tía, que solía vivir con nosotros por temporadas. Con la inocencia de un niño le grité: «Tía, ábreme la puerta». Ella no se movió, no respondió, solo permaneció allí, inmóvil, como una estatua que respiraba oscuridad, observándome con esa cara negra que parecía absorber la poca luz de la tarde. El tiempo se volvió viscoso, como si los segundos duraran minutos, y la presión en mi pecho me impedía hasta respirar con normalidad. Unos segundos después, escuché pasos detrás de la puerta principal, y la cerradura giró. Mi madre apareció con su bolso colgando del hombro, el cabello revuelto por el viento, y me sonrió con la calidez de siempre, pero al verme tan pálido, con los labios temblando y los ojos clavados en la ventana, su expresión cambió. Corrió hacia mí y me preguntó qué me pasaba. Se lo conté, entrecortado, señalando hacia arriba con el dedo tembloroso. Le describí a la mujer.
su silueta rígida y sobre todo esa ausencia de rostro que me había helado la sangre. Mientras hablaba, mi madre me escuchaba en silencio, pero noté que su mirada se endureció. No era la expresión de quien escucha un simple cuento infantil, era más bien un gesto de tensión, como si una parte de ella supiera exactamente de lo que hablaba. Por unos instantes guardó silencio absoluto. Después, con un tono forzado, casi artificial, me aseguró que en la casa no había nadie más, solo nosotros. Traté de creerle, pero lo que había visto seguía grabado en mi mente como fuego. Esa fue la primera grieta, el inicio de todo lo que vendría. Desde entonces, la casa nunca volvió a ser la misma para mí. Los pasillos, que de día eran normales, al caer la tarde se transformaban en túneles oscuros que parecían tragarse la luz de los focos. Las escaleras comenzaron a crujir como si alguien invisible las recorriera a medianoche, peldaño por peldaño, con pasos lentos y deliberados. Incluso cuando estaba solo, podía jurar que había alguien más moviéndose entre esas paredes. Las noches se convirtieron en tormentos. Mientras intentaba dormir, acostado boca arriba con las mantas hasta la barbilla, escuchaba susurros que parecían surgir del patio o descender desde el último piso. Algunas veces eran rezos murmurados, oraciones incompletas, dichas en un tono apagado o monótono. Otras veces eran risas secas, ahogadas, como de alguien que se burla a escondidas. Más de una vez me levanté para encender todas las luces de la casa, pero nunca encontré nada. Mi madre insistía con firmeza en que eran cosas de mi imaginación, que soñaba despierto, que me dejaba influenciar por programas de televisión, pero en el fondo yo sabía que no estaba solo, que aquello que vi en la ventana me había marcado como objetivo. Una noche en particular quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. Estaba en mi cama con la ventana cerrada y las mantas arropándome hasta el cuello. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Entonces lo sentí, un peso en el colchón, pesado, inconfundible, como si alguien invisible se hubiera sentado a mi lado. El colchón se hundió de manera real, no fue una sugestión. Podía sentir cómo el aire cambiaba, cómo las cobijas se tensaban bajo el peso. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía dentro del pecho, como si en cualquier momento fuera a estallar. No me atreví a abrir los ojos, porque estaba convencido de que si lo hacía, vería ese rostro negro inclinado sobre mí. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, con el cuerpo rígido como una piedra. Los segundos se arrastraban como horas, hasta que de pronto el peso desapareció de golpe, como si la figura se hubiera levantado y se hubiera esfumado en la oscuridad. Reuní fuerzas y abrí los ojos. La habitación estaba vacía, iluminada apenas por la tenue luz del farol de la calle que se filtraba por la ventana. No había nadie, pero las sábanas estaban arrugadas, hundidas exactamente en el lugar donde había sentido la presión de un cuerpo ajeno. Y esa fue la confirmación. La casa no solo me observaba, también podía tocarme. Con los años, esa mujer sin rostro empezó a aparecer en mis sueños. La veía parada en la puerta de mi cuarto, mirándome fijamente, inmóvil, como si esperara que me levantara. Otras veces estaba sentada en la mesa del comedor, en silencio, como si formara parte de la familia. Siempre la misma figura, su cabello blanco cayéndole sobre los hombros, el rostro cubierto por una oscuridad imposible. Aunque eran sueños, me despertaba empapado en sudor, con la piel erizada y la sensación de que había sido real. Mis primos, cuando venían de visita, también notaban cosas extrañas. Decían que escuchaban pasos en el último piso, aunque la puerta estaba cerrada con llave. Una de mis primas aseguró de que había visto a una mujer detrás de ella en el espejo del baño. Salió corriendo llorando y jamás volvió a dormir en esa casa. Con el tiempo aprendí a convivir con esa presencia. Caminaba rápido por los pasillos, evitaba mirar demasiado tiempo hacia las esquinas oscuras. Trataba de ignorar los murmullos, pero cada tanto algo volvía a recordarme que esa casa nunca nos perteneció del todo. Una puerta que se cerraba sola, un vaso que se caía sin razón, una sombra que cruzaba la pared aunque nadie más estaba allí. Finalmente nos mudamos, dejamos esa casa atrás y nos fuimos a un lugar más pequeño pero más tranquilo. Aún así, la mujer sin rostro no me abandonó del todo. Cada tanto, en sueños, regresa, se queda de pie frente a mí, inmóvil, esperando. Y lo más aterrador es que aunque despierte,
Siento que me observa desde algún rincón invisible de la habitación. Me he preguntado 1000 veces quién era, un espíritu de alguien que murió allí, una energía atrapada en esas paredes o algo peor, algo que nunca fue humano y que se alimenta de nosotros. Nunca lo sabré, pero lo único cierto es que esa casa nunca estuvo vacía. Aunque mi madre lo negara, yo lo sentí cada día y lo sigo sintiendo todavía.